Cuando tenía 16 años, mi pastor me dio la primera oportunidad de predicar en una reunión pública. Yo me acuerdo que estaba muy nervioso porque no sabía de qué hablar. Y entonces recordé una historia que una vez oí cuando era niño y me había sorprendido. Fue la primera historia bíblica que aprendí y el tema además de mi primer sermón. Por eso digo que nunca me olvidé. Noemí. Yo me acuerdo que lo leí en el primer capítulo del libro de Ruth, donde nos relata el incidente, que la familia de Noemí parecía tenerlo todo, sin embargo lo sorprende un día una hambruna inesperada que vino sobre la tierra. Y la Biblia dice que la familia tomó la decisión de mudarse a las tierras de Moab porque querían sobrevivir al hambre, ¿no? La Biblia no dice por qué se mudaron, cómo tomaron la decisión, pero de modo inesperado se fueron a tierras ajenas y ahí Noemí pierde a su esposo y a sus 2 hijos. Tampoco la Biblia dice cómo, pero dice que murió su esposo y murieron sus hijos. Y en apenas 5 versículos nos expone una tragedia. Una familia que se desintegra injustamente y sin embargo hay algo más. La mujer se entera de que Dios había visitado la tierra de la cual había salido. Entonces dice que ella supo que en los campos de Moab que Dios había bajado a su tierra, de donde ella se había ido. Yo quiero que lo veas de esta forma. Te congregas en una iglesia, ¿no? La amas, la quieres con todo el corazón, pero un día te pones en desacuerdo con el pastor. No te gusta la música, no te gusta el pastor, no te gusta lo que se hace y decides irte de tu congregación. Me voy a congregar a otro lado. Sí, porque aquí no hay amor, etcétera, etcétera. O cualquiera de las excusas que ponemos cuando nos movemos de un lugar. Yo creo que la gente a veces se mueve por decisión divina y a veces se mueve porque algo no les gustó y creen que es como cambiar de película o cambiar de obra de teatro. Y te mueves de la iglesia. Y cuando te mueves, de pronto la tragedia golpea a tu familia. De pronto ya no hay más bendición, empieza a haber rencillas en el hogar, empieza a haber un clima hostil en la familia y a veces el costo es más caro que eso. A veces un hijo se pierde definitivamente de los caminos del Señor, un esposo es infiel, una esposa cambia su carácter para siempre, se pierde esa pasión, ese amor y de pronto te enteras que de la iglesia de donde saliste, Dios acaba de visitarlos y les da una bendición enorme. Te enteras de que apenas saliste de la iglesia donde te congregabas, al tiempito Dios visitó a esa gente que se quedó siendo fiel y les trajo un avivamiento. Y entonces decides volver. Pero ahora cuando Noemí vuelve, la Biblia dice que ella como viuda había perdido sus derechos. Como viuda ya no podía cosechar a lo grande porque había perdido sus plantaciones, había perdido su dinero, sus campos, sus graneros. Pero había una ley en Israel que decía que cuando una familia cosechaba, no podía cosechar a fondo, tenía que dejar algunas migajas para las viudas y los huérfanos. Había que dejar unas migajas, uno no podía cegar a fondo. Si cosechaba tomates, tenía que dejar 3 o 4 tomatitos tirados por allí para las viudas y los huérfanos que no tenían su propia cosecha. Así que Noemí, que pudo haber cosechado lo grande, la historia la muestra ahora regresando desde los campos de Moab, desde las tierras paganas, a la tierra donde nunca debió haberse movido, y yendo detrás de las familias, viendo qué era lo que caía y recogiendo las migajas para poder comer. Qué triste. Qué triste que Noemí, pudiendo haber cosechado en grande con su esposo y sus hijos, hoy es simplemente una viuda que come las migajas. ¿Todo por qué? Por moverse del sitio donde Dios la puso. Nunca olvidé esa historia. ¿Acaso es una historia un poco triste? Pero nunca olvidé que Noemí, tan solo si no hubiese tomado esa decisión radical de moverse, habría recibido la gran cosecha. Nunca olvidé la historia porque siempre me dio ese pánico, esa paranoia santa. Señor, dime que tengo que quedarme aquí, o dime que me tengo que mover en su defecto, pero dime qué tengo que hacer. A los que alguna vez se apartaron, a los que se fueron y hoy están comiendo migajas, no permitas que te vuelva a ocurrir. No te muevas de donde Dios te pone. No, pero si supieras, Dante, donde yo estoy, mi pastor no entiende nada. No te muevas si Dios te plantó ahí. No, pero la iglesia acá se está muriendo. Pregúntale a Dios si acaso tú no eres el agente de cambio para tu iglesia. A lo mejor Dios te puso ahí justamente porque tú eres el hombre o la mujer que lo puede cambiar. Pero por favor, no te muevas por sentimientos. No cambies de cine, no cambies de teatro. Es una iglesia y donde Dios te plantó, ahí debes permanecer. Un sano consejo y si suena muy ampuloso, una sana sugerencia de un amigo. Quédate donde Dios te puso, en la línea directa al corazón.